Shalom con todos, nuevamente su amigo Joseph de la comunidad Menora en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Entonces, dentro del curso Fundamentos de la Fe Hebrea, el día de hoy nosotros vamos a aportar la segunda clase. La primera clase tenía que ver con un panorama bíblico, es decir, de qué trata toda la Biblia. Y ahora en la segunda clase vamos a ver nada más y nada menos que los términos bíblicos. Estas famosas palabras como fe, por ejemplo, ¿no? Luz, ¿qué es ser luz, ¿no? ¿Qué es tener fe? Entre muchas cosas, ¿no? ¿Qué es andar en la verdad? Se llaman términos bíblicos. Y lo vamos a dividir nosotros en dos clases. Así que esta va a ser la primera clase. Empezamos entonces. La primera palabra, el primer término bíblico es la palabra emuná, en la cultura hebrea, por supuesto. Y nosotros vemos a la derecha cómo se escribe en el hebreo la palabra emuná. De ahí tenemos pues la letra Alef, la Men, la Vav, la Nun, la Hei. En español nosotros lo tenemos como fe. Y estadísticamente hay 49 versos en la Biblia hebrea, en el Tanakh, con la palabra emuná. También necesitamos aportar lo siguiente. Estos datos son muy interesantes. Vean, en hebreo se dice emuná. En griego se dice pistis. En latín es fides y en español ya tenemos la palabra fe. Así que es muy interesante poder ir a la cultura hebrea. Necesitamos usar diccionarios, Biblias interlineales, incluso hasta la concordancia Strong nos puede ayudar para poder entender la palabra. Ahora, todas las palabras también tienen una raíz, así que vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la palabra librería, ¿qué tiene en común? Bueno, pues librería es un lugar donde venden libros. Librero es un lugar, en este caso sería un estante, donde nosotros colocamos ahí los libros. Ese sería un librero. Y un libretista pues se puede entender como una persona que escribe libros. Entonces todos estas tres palabras, ¿qué tienen en común? La palabra libro. Eso es básicamente lo que me gustaría transmitir. Libro sería la raíz entonces. En este caso nosotros tenemos la palabra emuná. Comúnmente en el idioma hebreo las raíces de las palabras contienen de 2 a 3 letras. Por ejemplo, tenemos la primera letra, que es la letra Alef. La segunda es la letra Men. Entonces, por ahí podría estar la raíz. Vean, en el Strong tenemos la palabra emuná. Y si ustedes se dan cuenta, dice ahí emuná, y donde dice definición, dice firmeza, seguridad, no, fidelidad. Más abajo también dice fidelidad, fiel, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Esto es importantísimo porque si alguien quiere conocer o estudiar la palabra, en este caso en particular, emuná, uno necesita también conocer la raíz. ¿Qué significa o cuál es la raíz de emuná? Y vean, es la raíz amam. Y ahí te dice, incluso abajo te dice ayo, haya, confirmar, crédito, creer, miren, cumplir, dar. Y abajo también te aparece fiel, firme, lealtad, permanecer, seguridad, verdad, verificar. Entonces, si yo veo estas palabras y esta es la raíz, entonces lo primero es, ¿cómo puedo entender una palabra en su contexto? Bueno, necesito primero identificar la palabra. Identifico la palabra, entonces cito el verso bíblico e inmediatamente esa palabra tiene que tener un contexto dentro de ese verso.
Así que nosotros vamos a evidenciarlos con algunos textos. ¿Cómo está enlazado Amán con estos textos? A ver, Primera de Samuel dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que Adonai había confirmado a Samuel como su profeta. Entonces aquí la palabra confirmado en hebreo es Amán. Entonces yo identifico la palabra confirmado y leo el texto. Entonces yo digo, ajá, interesante. Entonces ya puedo entender confirmado a qué se refiere en este contexto. Otro, Segunda de Samuel: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido. Y detrás de la palabra establecido está el hebreo amán, ¿no? Establecido para siempre, dice. Otro, miren, en el Salmo 111: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandatos. Entonces vean ahora cómo la palabra fiel o fieles, o sea, amán en hebreo, está conectado con los mandatos del Eterno, o sea, con la Torá. Muy interesante. Miren cómo vamos aprendiendo. Nehemías: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel pacto y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces detrás de la palabra fiel está la palabra pacto, y dice y la escribimos. Entonces aquí ya comenzamos a enlazar, a conectar la palabra amán, y tiene que ver precisamente con los mandatos, con la Torá, ¿no? Miren otro, Salmo 119 dice: la Torá de Adonai es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Eterno, o sea, la misbot, los mandamientos, es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Inmediatamente yo digo, la Torá de Adonai es perfecta, infunde aliento, y sus mandamientos dice que son dignos de confianza, amán. Entonces la palabra amán, vean ustedes que comenzamos a relacionarlo, a enlazarlo, a conectarlo, a entenderlo con la Torá. Muy interesante. Pero esta es la raíz de la palabra. Ahora imagínense, ¿no? Si esta es la raíz, entonces la palabra emuná, ¿cuál será? Y aquí está. La palabra emuná, y aquí vemos el diccionario hebreo bíblico Moisés Chávez, ¿no? Nosotros recomendamos por sobre las concordancias siempre los diccionarios, ¿no? Entonces hay diccionarios que son muy buenos. Ya vamos a ver, uno de estos es este diccionario, el hebreo bíblico de Moisés Chávez. Y miren lo que dice en la parte de abajo, ¿no? Porque arriba ustedes ven una captura del libro, ¿no? Una foto ahí del libro, de lo que significa la palabra emuná. Pero abajo, que es lo mismo, está capturado del PDF, ¿verdad? Y vean ustedes, dice 1, fidelidad, lealtad, y ahí están los versos donde nosotros lo leemos y vamos a identificar estas palabras, pero sabemos que detrás está el hebreo emuná. Mira, 2, honestidad, y ahí también aparecen los versos, estabilidad. ¿Se dan cuenta? Y abajo dice firmeza. Entonces, ¿qué es emuná? Emuná había sido una palabra polisémica. ¿Por qué polisémica? Porque tiene varios significados, ¿no? Las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen varios significados. Entonces, ¿cuáles son los significados de la palabra emuná según el diccionario de Moisés Chávez? Pues está relacionado con fidelidad, honestidad, estabilidad, otra vez fidelidad, y miren, firmeza. ¿Dónde aquí aparece? ¿Dónde? Que emuná está relacionado con un estado mental, ¿no? La fe no es un estado mental. Entonces cuando uno lo entiende, uno dice, vaya, ¿no? Aquí la fe no es un estado emocional, la fe no está relacionado con un estado mental, aquí no están conectadas las emociones. Fe no son emociones, no es un sentir, la fe no es un sentimiento, no es una emoción. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, lo dice las concordancias y los dice, aquí están, por ejemplo, una de ellas es las que hemos visto, que es esta, la concordancia, y la página web a la cual usted puede corroborarlo
es logos kalogos. Y el hebreo también lo corrobora la concordancia, lo confirma. Ahora, hay un diccionario que es el mejor de todos. Sí, el mejor diccionario de todos. Es el Diccionario Bíblico Hebreo Español de Luis Alonso Schockel. Entonces, este diccionario sí es muchísimo más completo. Y aquí ya usa un poco la lingüística, la morfosintaxis de las palabras, y te dice que la palabra emuná, en este caso, ¿no? Dice 1, sentido físico; 2, cualidad humana; 3, predicado de Dios; 4, forma adverbial. Entonces aquí ya te da técnicamente más versos relacionados con la palabra y sus formas, ¿no? O sea, la palabra emuná. Y ahí tenemos, por ejemplo, que tiene que ver con verdad, está relacionado con la conducta. Entonces uno dice, vaya, qué interesante, ¿no? La emuná relacionado con la conducta. Entonces no es un estado espiritual, un estado mental, no es una emoción, no es un sentimiento. En la cultura hebrea, en la Torá, si esto después tiene otra acepción, de repente hay una evolución y las personas mezclan la cultura hebrea con la palabra emuná, con la cultura griega y la palabra pistis, entonces ahí ya comenzamos a ver que pueden aparecer otros entendimientos. Eso es un poco la idea. Entonces aquí tienen el Diccionario Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, y aquí dice que en el artículo número 530 ahí aparece la palabra, ¿no? Y el mejor de todos, el diccionario de Luis Alonso Schockel, también te habla acerca de la palabra emuná, y ustedes pueden revisarlo, y ustedes pueden hacerle incluso pausa al video para que ustedes vayan corroborando los versos que aparecen ahí, si efectivamente está. Y si no saben el hebreo, pueden adquirir también Biblias interlineales, donde ahí te aparece la palabra emuná, que tú ya lo sabes identificar. Vean ustedes. Aquí puedes identificar la palabra. Vamos a suponer que usted no conozca nada del hebreo. Bueno, pero sí puede identificar la palabra, ¿no? Por ejemplo, no sabemos que se llama Aleph, ni Men, ¿no? Ni Taf, nada, no sabemos. Pero sí puedo ver el dibujito. Veo la gráfica e inmediatamente veo la Biblia interlínea y digo, sí, efectivamente, ahí están las palabras, ¿no? Muy interesante. Entonces ya podemos avanzar. Con esta parte técnica de los diccionarios, las interlineales, ¿no? Ya podemos avanzar y podemos entender mucho mejor ahora la palabra emuná en el contexto o en el verso. Por ejemplo, en Éxodo 17, ¿no? Shemot dice: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos con firmeza, con emuná, hasta la puesta del sol. Entonces, la palabra emuná, que es una palabra polisémica porque tiene varios significados, aquí, ¿cuál es su significado dentro del contexto? Dice que pudo mantenerlos con firmeza. Entonces, emuná es firmeza. Otro, Isaías 33, 6, dice: sean tus días firmes, estables, emuná. La riqueza que salva son la sabiduría y la ciencia, y el temor a Adonai sea tu tesoro. Qué interesante, ¿no? Aquí ya en Isaías estamos conectando la palabra emuná como firmes, conectada con la Torá, con el temor de Adonai, ¿verdad? Y tú y yo sabemos que temor a Adonai no es tenerle miedo, ¿no? Es un tema de respeto, es una expresión, ya que conocemos y debemos de entender que son los hebraísmos, ¿no? Son expresiones idiomáticas regionales propias de la cultura hebrea. Entonces, seguimos. Primera de Samuel dice: que Adonai le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido de Adonai. Y vean, ¿no? Que Adonai le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. La palabra lealtad, ahora, detrás está la palabra emuná. Y vean cómo está conectado
con Adonai. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde están aquí las emociones? ¿No? Y sin embargo tú y yo, antes, cuando no conocíamos la cultura hebrea ni las palabras, en su contexto, decíamos, mi hermano, hay que tener fe, o yo tengo fe en este partido político, ¿no? Yo tengo fe que mi equipo va a ganar. ¿Y de dónde sacamos esas expresiones? Si no aparecen en la Torá. Entonces tendría que conectar esas expresiones ya en otros tiempos, ¿verdad? O en otras culturas, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces seguimos, miren, Deuteronomio 32 dice, proclamaré el nombre de Adonai, alaben la grandeza de nuestro Elohim. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Elohim de lealtad, emuná. El Eterno es un Eterno de emuná, de lealtad. Ahí está la palabra, ¿no? No practica la injusticia. Él es recto y justo. Y vean cómo está conectado. En este caso, miren, la palabra firmeza con Adonai, con la Torá. La palabra lealtad está conectado también con Adonai, con la Torá. Y vamos a ver otro. Mira, la palabra honestos, que también dice emuná. Segunda de Reyes, no fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres de emuná, hombres honestos y dignos de confianza. Vean ahora cómo está conectado esta palabra emuná con la honestidad. Pero vamos a ver otro, miren, emuná conectado con fidelidad. Y casi todas están en Salmo y hay una en Oseas. Miren lo que dice la primera. Pues recta es la palabra de Adonai y toda su obra es con fidelidad, emuná. Salmos 40. Ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad, tu emuná y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación. Otro, Salmos 89. Oh Adonai, Elohim Sebaot, ¿quién como tú, poderoso ya? Tu fidelidad te rodea, emuná. Oseas 2:20. Te desposaré conmigo en fidelidad, emuná, y tú conocerás a Adonai. Vean ahora ustedes cómo está conectado la palabra emuná, es decir, fidelidad, con el Eterno y también con su Torá. O sea que es espectacular. Ahora veamos emuná como verdad. Deuteronomio 32 de Barín dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son de emuná, verdad. Elohim es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Miren, otra vez, verdad está conectado con el Eterno y verdad está conectado con hacerlo justo, ¿no? Y hacerlo recto. Y eso está conectado, obvio, con obedecer pues su Torá, ¿no? Su palabra es recta, justa. Otro, Segunda de Crónicas 19:9. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Adonai, con verdad, con emuná y con corazón íntegro, ¿no? Muy interesante. Y ahí a la derecha dice, pues, ¿no? Emuná, verdad. Entonces, si ya se entendió todas las palabras que se han traducido del hebreo emuná, y lo hemos dicho que son palabras polisémicas, ¿no? Fidelidad, honradez, honestidad, firmeza. Entonces vamos a ver que no debería en hebreo de entenderse la palabra fe. Nosotros lo entendemos como fe. Eso no está mal, por supuesto. Pero también hay algunos problemas, ¿no? Cuando uno traduce mal. Vean ustedes, para que vayan entendiendo de qué se trata. ¿Por qué no debería decir ahí fe? No debería de decir fe porque las palabras que hemos aprendido no dice fe, sino emuná es fidelidad, firmeza, lealtad, verdad. Eso es emuná. Y vean que emuná está relacionado con obedecer la Torá. ¿Qué es emuná? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en este caso hay un problema, vean. Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pero no te dice que es fe, solo te dice
fe, pero no te dice. No debería de traducirse así. Eso es lo que le estamos tratando de decir. Debería de traducirse como más el justo por su ¿qué? Por su fidelidad, por su firmeza, por su verdad, por el andar obedeciendo la Torá. Vivirá. Pero ahí dice fe. Entonces esta traducción no está de acorde con todas las palabras que sí se deben de traducir emuná. Acá uno dice fe, sí, pero fe ¿en qué entendimiento? Tienes que especificarme, porque si yo digo fe y yo soy occidental, voy a traducir fe, o sea, voy a entender la palabra fe como un sentimiento, como creer nada más, como creer intelectualmente, pero sin hacer nada, solo tenerlo en la mente nada más. A eso yo me refiero. Espero que se haya entendido, ¿no? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Adonai se revela por fe y para fe, ¿verdad? Por fe y para fe, pero ¿qué cosa es revelar fe y para fe? ¿Ve? No te dice, no te da la palabra correcta. Tienes que traducirlo como debe ser en el entendimiento hebreo, ¿no? Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está bien, el justo por la fe vivirá, pero tradúcemelo correctamente, ¿no? ¿Quién es justo? El que obedece pues la palabra del Eterno. Entonces, por su fidelidad a la justicia, por su fidelidad a la obediencia de la palabra del Eterno, a la Torá, vivirá. Así se debería de traducir, fe como fidelidad. Pero dice fe. Entonces yo digo, no haya fe. Bueno, yo soy occidental, pues no, y aquí cayó el entendimiento que fe es un estado mental. Tú crees solamente, tú crees, ¿no? ¿Quieres tener un auto? Ten fe, tú crees solamente, ¿ve? Y cuando el Eterno no te anda mandando a pedir oraciones por la materia, no, sino por la obediencia. La materia se va a quedar aquí. Uno viene sin nada en este plano y uno se va sin nada. Entonces no nos llevamos nada. ¿Cómo pues podríamos estar peleando por la materia, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Y a veces la palabra fe también está entendida en la cultura occidental como una creencia que se queda solamente ahí, una creencia metafísica o intelectual, ¿no? Tú crees y listo, vas a recibirlo, sin hacer nada. A eso nosotros nos referimos. Entonces con esto nos vamos a quedar. Esta es el cuadro más importante, que todo va a encajar en la Biblia hebrea. No sé si ustedes están entendiendo. Yo espero que este estudio sea inteligible. Inteligible significa de fácil entendimiento. Emuná solo se puede entender en la cultura hebrea como firmeza, confianza, verdad, lealtad, fidelidad y honestidad. Si yo a unos de estos les pongo fe, entonces ahora pues no sé qué cosa es fe. Defíneme qué es fe. Pues en los diccionarios, en la concordancia, ya sabemos que fe tiene todas estas 6 palabras que deberían de entenderse y traducirse, básicamente. Entonces, mis estimados, vamos a seguir, pero, ojo, preste mucha atención, la base es la Torá, la base es la cultura hebrea, la base está entender las palabras en el entendimiento hebreo. Por eso que hay que conocer el idioma hebreo, la literatura hebrea, la historia hebrea, la cultura hebrea. De esta forma vamos a generar bases de pensamiento hebreo, mentalidad hebrea. Y como sabemos que todo esto ha evolucionado, porque sabemos que Israel y en este caso el reino de Judá también se ha mezclado con los babilonios, con los persas, con los griegos, con los romanos. Entonces las palabras también forman algún tipo de sincretismo, ¿no? Una amalgama, una mezcla. Entonces las culturas se mezclan y aparecen nuevos entendimientos, pero hay una base que es la Torá. Bien, esta captura viene de un estudio de los Nazratín, ¿no? de su líder, el rabino Abdiel Ben Obed, ¿no? Y aquí está. Entonces vean ustedes que ahí dice Keter, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué es el Keter, no? Y dice Kitbe
Talmidim Rishonim, que significa los escritos de los primeros discípulos, los primeros seguidores. Abajo dice Masoret Yehoshua, la enseñanza transmitida por los primeros discípulos de Rabí Yehoshua de Nazaret. Entonces, nosotros lo entendemos como el código real, lo entendemos como el pacto renovado, el nuevo pacto, los escritos mesiánicos, la Besorá, pero también se le llama Keter. Nosotros en la comunidad usamos más la palabra Besorá y la palabra Keter para referirnos al mal entendido o mal traducido Nuevo Testamento, ¿no? Así. Ahora, ya estudiamos la palabra emuná en la Biblia hebrea con el entendimiento hebreo, pero ahora tenemos que pasar al Keter, al mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero antes necesitamos esta base. Miren, este análisis lingüístico, el que acabamos de aportar hace un momento, contribuye a una comprensión más completa del significado de emuná y cómo esta palabra se enraiza en la confianza, firmeza, fidelidad y la fe en la verdad divina. Cuando analizamos todo el contexto de lo escrito y las palabras que se han usado para poder explicar lo que es fe, podemos decir que la fe es algo seguro, algo establecido, algo fiel, en lo que podemos confiar y creer que ello es verdad. Pero sobre todas las cosas, y vean que está resaltado en rojo, ¿no? Pero sobre todas las cosas, debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra de Adonai, es decir, la Torá del Eterno, donde están sus mandatos, ¿no? Sus regulaciones, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que son el camino seguro por los cuales el ser humano que ha depositado su confianza en él, en el creador del ser humano, en el creador del universo, debe caminar. Por eso es que cuando decimos amén, y vean que amén está relacionado con emuná también, ¿no? Estamos confirmando la verdad de lo que se ha dicho. Ahora sí, si ya hemos entendido que emuná es obediencia a la palabra del Eterno, y que emuná es una palabra polisémica que significa firmeza, confianza, verdad, lealtad, fidelidad, honestidad, entonces todo lo que vayamos a leer lo tendríamos que hebraizar, tendríamos que pasarlo por el tamiz hebreo, es decir, el tamiz es como una coladera, ¿no? Que cae lo bueno y se queda encima, en la coladera se queda ahí lo malo, ¿no? Entonces eso ya yo lo desecho. Todo tiene que encajar a la perfección con la Torá. Por lo tanto, el Keter, que lo entendemos que de alguna manera también está contaminado, e incluso dentro de la crítica textual han habido agregados, a eso se le llama interpolaciones, técnicamente hablando. Todo lo que entendamos a partir de ahora en el Keter tiene que pasar por la Torá. Y nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas. Vean, ya entramos al Keter. En el Keter, tú y yo sabemos que el idioma hebreo no es la traducción correcta. No pondera, ¿sí o no? Sino el griego. Ahora, de la cultura hebrea, vamos a pasar a la cultura griega. Vamos a ver qué palabras pasaron y qué palabras no pasaron. Y de las palabras que no pasaron, qué palabras, es decir, las expresiones idiomáticas, ya no hablaríamos de los hebraísmos, sino de los helenismos. ¿Qué palabra ahora ellos creen? Porque la cultura hebrea, al ser mezclada con la cultura griega, ahí está el sincretismo y van a aparecer nuevas palabras. Las palabras no pues del entendimiento hebreo, sino del entendimiento griego. Por ejemplo, toda palabra tiene su raíz. ¿Cuál es la palabra para fe en griego? Pistis. Y ahí dice, mira, fe, fidelidad, fiel, gracia. Entonces, ahí pasó fidelidad. Muy interesante, ¿no? Ahí pasó fidelidad. Pero vean abajo, la raíz dice seguro, asegurar, obedecer. Mire, obedecer, dice, qué interesante. Confianza, confiar. Pero vean las que están resaltados
en blanco. Ahí. Dice pensar, persuadir, sentir, creer. Entonces aquí yo digo, listo, sentir. Entonces, la fe se siente en la cultura griega. ¿Se entiende o no se entiende? Y mira, pensar, persuadir, ¿no? La fe se cree, se siente. Pero en la cultura hebrea la fe no se siente. Por eso que hemos resaltado y enfatizado muchas veces que la fe en la cultura hebrea no es un sentimiento. No, señores, no es un sentimiento. Entonces, pero sí en la cultura griega, porque ahí está la evidencia, ¿no? Sentir. En el mundo griego sí se siente, pero en el mundo hebreo no. En el mundo hebreo se practica. Entonces vamos a ver. Si esto ya se entendió, cuando vayamos a leer el Keter, ¿no? El nuevo pacto, la Besorá, el mal llamado Nuevo Testamento, entonces tendríamos que hacer los filtros necesarios, porque ya hubo un sincretismo, ya se mezcló, ya se amalgamó. Ahora, la fe que se obedece, que se practica, ahora con la fe que se siente. ¿Dónde estás tú, mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi Javer? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿Dónde están cimentadas tus creencias? ¿Dónde? ¿En la cultura hebrea o en la cultura griega? Entonces tú decides si para ti la expresión en este lugar no se siente el ruaj, sentimiento, entonces para ti el ruaj se siente, ¿no? ¿Te das cuenta cuando Ezequiel 36:27 dice, y les daré mi espíritu para que obedezcan los decretos, ¿verdad? Las leyes, los mandamientos? Entonces, ¿para qué es el ruaj? Para obedecer. El ruaj no es para sentir, el ruaj es para llevarlo a la práctica. Pero las personas a veces te dicen, ¿no? En este lugar no se siente el ruaj. Claro, hay que sentir el ruaj. ¿De dónde viene? Aquí te dice que la fe, como el ruaj, claro, no te dice el ruaj, pero la fe sí te dice que se siente. Entonces aquí ya empezamos a pasar a otra cultura. Y estos versos, y todos los que leamos, tenemos que filtrarlo. Romanos 3:31, algunos lo interpretan así, dice: luego por la fe invalidamos la ley, invalidamos la Torá, es decir, solamente por el sentir. Ahora que ya creemos que Yeshua es el Mashiach y ya creemos en su resurrección, entonces ya soy salvo, ¿verdad? Entonces ya no tengo que hacer nada, ¿no? Solamente tengo que creer nomás en él. Entonces, ¿qué es creer nomás? ¿Qué te dice el diccionario? Sentir. En el mundo griego, creer también es sentir. Entonces, yo siento que creo en Yeshua. ¿Pero qué te dice la Torá? Dice, de ninguna manera. Más bien confirmamos la Torá. Hay que seguir viviendo con reglas, con instrucciones, con dirección. No es sentir nada más. No, es hacer. Por eso el judaísmo es la religión de la ortopraxis. De la ortodoxia lleva a la ortopraxis, lo lleva a la práctica, es la religión de la práctica, no es la religión de tenerlo todo en el mundo intelectual, que también es una cultura intelectual, pero inmediatamente hacen las alajot, hacen las leyes y comienzan ellos a estipular, ¿no? Es correcto que hay cosas que quizá podemos hacer filtro, ¿no? En el tema de los legalismos, pero comúnmente es así. La Torá te manda a hacer. La fe se demuestra por obras, la fe no se demuestra porque yo creo nomás y ahí nomás lo dejo. No se queda en el plano intelectual o metafísico, no. Lo aterrizamos y lo llevamos a las obras. Por eso, por tus frutos te conocerán. Y también dice, ¿no? La palabra del Eterno dice que cuando haya ese famoso juicio, te van a juzgar por tus obras, no te van a juzgar por tus creencias, sino por tus obras. Todos son obras, todo. Seguimos, miren, Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, miren, para la obediencia a la fe. Entonces, que la fe no se cree. Acá dice que la fe se obedece. Para la obediencia a la fe. En todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué tengo que obedecer de la fe? O sea que la fe se obedece. Claro, porque ahora, como ya hemos entendido que emuná es fidelidad, obediencia a la Torá, a la palabra del Eterno, entonces con razón, pues, para la obediencia a la fe.
no para la creencia, la fe, para la obediencia. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, qué bueno que tengamos nuestra base y con diccionarios, Biblias interlineales, concordancia en el ámbito hebreo, ¿verdad? En la Torá. Porque, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cómo podemos entender mucho mejor? Podemos hebraizar los textos. Romanos 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y yo coloqué Torá, pero usted dirá, no, pues, mi hermano, no puede inducir, ahí ya está interpretando, ¿no? Entonces saque la palabra Torá entre paréntesis. Y yo digo, no, tranquilo, lee todo el contexto y te vas a dar cuenta que es correcto. Veamos, dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu se enfocan. El ocuparse de la carne es muerte, ¿no? O sea, mi propio beneficio, mi propio placer, yo y para mí, todo para mí, ¿no? No me va a llevar a nada bueno, es lo que te dice. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ya vemos un contraste, un opuesto diametral entre la carne y vivir en la carne y el Espíritu y vivir del Espíritu. Están diametralmente opuestos el vivir en la carne y el vivir en el Espíritu. Entonces seguimos, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, y aquí te dice, los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la Torá de Hashem. Entonces, ¿qué cosa es vivir en la carne? Es no sujetarse a la Torá de Hashem. ¿Y cuál es su contraste? Vivir en el Espíritu. ¿Qué es sujetarse en el Espíritu? ¿No? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Sujetarse a la obediencia a la Torá. Por eso que Espíritu es Torá. ¿Se dan cuenta? Una persona que vive en el Espíritu es una persona que vive en obediencia a la Torá. Lo dice el mismísimo Pablo o Rab Shaul. Porque la ley es espiritual. La Torá es espiritual. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en obediencia a la Torá. Y dice que los que no se sujetan a la Torá de Hashem tampoco pueden, dice, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar al Eterno, ¿eh? Entonces, vivir en el Espíritu sí te agrada, le agrada al Eterno. Vivir en la carne no. Y el que vive en la carne desobedece la Torá. Por lo tanto, vivir en el Espíritu es vivir en la Torá. Romanos 3:22 dice: la justicia de Adonai por medio de la fe en Yehoshua o Yeshua HaMashiach, por medio de la fe, a través de la fe. ¿Pero qué es fe? Emuná. Emuná, que es obediencia a la Torá. La justicia de Adonai viene a través de la obediencia, de la interpretación que Yehoshua nos da, porque fe es obediencia a la Torá. ¿Y cuál es la Torá de Yehoshua? Pues la Torá del Eterno, pues, ¿no? No penséis que he venido a abrogar la Torá, no, yo no he venido a abrogarla, sino a completarla. ¿Qué dice Juan? Juan dice, no, miren, el Eterno a mí me ha puesto palabras en su boca, y todo lo que yo digo es porque el Eterno me ha mandado, ¿no? Juan 12:49. Entonces, todo lo que yo digo es porque el Eterno me lo ha dicho a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la famosa ley de Cristo es la ley del Eterno, ¿verdad? La Torá de Yehoshua es la Torá de Adonai, interiorizada, elevada, espiritualizada, llevado a entendimientos más profundos, que nos lleva a una unión, ¿verdad? La religión divide, la espiritualidad une. Entonces Yeshua nos está sacando del plano dual y nos está llevando a la unidad. Y seguimos, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, qué interesante poder entender estas palabras. Pero, mis estimados, ya hemos terminado entonces con la palabra emuná. ¿Qué hemos entendido de emuná? A ver, examen. ¿Qué hemos entendido de la palabra emuná? Pues emuná es obediencia a la palabra del Eterno, obediencia a su Torá. Eso es emuná hebrea. Emuná, pistis griego, se siente. Emuná hebrea se obedece, se practica. Y vean ustedes que a propósito hemos dejado la palabra emuná en hebreo arriba, vean. Ahí está, ¿se acuerdan? La alef, la men. Ahora vean abajo. Hay una alef y una men. Entonces, la palabra emuná comparte raíz con la palabra emet, que significa
verdad. Ahí está el cuadro a la izquierda, dice emet, y debajo dice verdad, y esa verdad te lleva al cuadrito. Así se escribe emet, ¿no? La aleph, la men y la tap. Así se escribe. Y vean, justo como les dijimos, ¿no? Las raíces de las palabras siempre comparten a veces las dos primeras letras, a veces tres, en este caso dos, porque tanto emuná como emet comparte la aleph y la men, entonces tienen la misma raíz. Por lo tanto, están conectados. Y estadísticamente, es decir, hay 125 versos en toda la Biblia hebrea con la palabra emet. Pero como toda palabra en hebreo y de las culturas, toda palabra tiene su raíz. Por lo tanto, ¿qué significa emet y cuál es la raíz de la palabra emet? Emet significa también fidelidad, firme, rectamente, verdad, entre otros. Vean ustedes, también seguridad, etc. Y emet también tiene su raíz, así como emuná y amán, emet, amán también. Interesante. Dice, resaltado en amarillo, ¿no? Dice confiar, confirmar, lealtad, dice, mira, fiel, estable, firmeza, firme, verdad, permanecer, seguridad, estar seguro. Yo cuando leo digo, wow, miren que la palabra emet en su raíz también es una palabra polisémica, porque tiene varios significados. ¿Qué les parece si empezamos entonces a entender emet en la Biblia hebrea, ¿no? Y le damos el contexto. Salmo 119 dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah es verdad, emet. La Torah es emet. Y de paso que hay una Torah que se llama Torah emet, ¿no? Muy interesante. Tu Torah es emet. O sea que la palabra emet está relacionado también con la Torah. Salmo 119. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu Torah. ¿Se dan cuenta? El que se acerca entonces a la Torah es bueno. Se acerca a la bondad de la Torah. Pero el que se aleja de la Torah, pues a la maldad. Cercano estás tú, oh Adonai, y todos tus mandamientos, tus alajot, ¿no? ¿Verdad? Tus decretos, tus regulaciones, tus mishpatim, etc. Todos tus mandamientos, todos tus mandatos son verdad. Entonces la ley del Eterno es verdad, ¿no? La Torah es verdad, es emet. Vean cómo está conectado y relacionado. Seguimos. Hay un cuadrito donde dice false y true, ¿no? Que significa falso y verdadero. Éxodo 18. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Adonai, varones de verdad. Un varón de verdad es un varón temeroso de Adonai. Emet, verdad. Que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Otro, Salmo 119, dice, mira, oh Adonai, que amo tus mandatos, amo tus mandamientos, amo tu palabra, tu Torah. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. O sea que la Torah es verdad. La Biblia hebrea es emet. El Tanakh es emet. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué interesante. Pero ya vimos pues el Tanakh, ahora vámonos pues al Keter, ¿no? Vámonos a la Besorá. Y nuevamente, así como ya han visto ustedes cómo trabajamos, la palabra en hebreo, en su contexto, en la Biblia hebrea, ahora cuando nos toque el Keter, ¿verdad? El mal llamado Nuevo Testamento, cuando nos toque, ahora tenemos que saber filtrar, porque ya sabemos usar estas palabras. Efesios 6:14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es verdad? ¿Con qué está conectado? Con la Torah, pues, ¿no? Con la obediencia a la Torah. Y vestidos con la coraza de justicia. Y vean, otro, segunda de Tesalonicense dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Adonai les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué cosa es creer? Los que no tienen inmuná a la verdad, los que no se someten a la palabra del Eterno, los que no se someten a vivir con reglas, con instrucciones, a vivir rectamente, con acciones éticas, obedeciendo la Torá, sino que se complacieron en la injusticia. Si el Eterno es un Dios justo, entonces la injusticia sería ir en contra del Eterno, ¿no? Desobedecer su Torá. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Este verso está en contra del arrebatamiento, ¿no? De la doctrina aquella. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, santifícalos en tu verdad, ¿no? La palabra santificar tiene que ver con apartarse al servicio del Eterno, ¿no? Y en hebreo es kadosh, ¿no? De ahí viene kedushá, santidad. Entonces, un hebreo que vive en santidad no es uno que tiene alas y que levita y sus pies no tocan la tierra y está vestido de blanco y brilla. Eso no es vivir en kedushá, en santidad. No, es una persona que obedece la Torá, se aparta de lo profano, de lo común, se aparta y se eleva. ¿Cómo se eleva las personas? Pues saliendo del confort, viviendo con disciplina, haciendo lo correcto. Eso es lo que te está diciendo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tu Torá, es emet. Una persona que se aparta y vive en la verdad es una persona pues que se eleva. ¿Cómo me elevo? Haciendo el bien. Mi nivel de conciencia la elevo. Lo reflejo todo en las acciones, en la materia. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si yo no practico? Si no la practico, ¿ve? ¿De qué me sirve tener tantas experiencias sobrenaturales, espirituales, metafísicas? Si cuando estoy en la materia, cuando salgo de mi cuarto, de usar el cerebro de la parte intelectual o el corazón de la parte espiritual, cuando salgo, soy un desobediente, practico el mal, entonces no me sirvió de nada, ¿no? Entonces todo con entendimiento y llevarlo a la práctica. Sabio es el que el conocimiento lo lleva a la práctica. Muy interesante. Y vean ustedes también que algunos diccionarios dicen que verdad es la coincidencia de lo que piensas con lo que haces. Si tu pensamiento va de acorde con tus acciones, entonces estás andando en verdad. Es por eso que también en la cultura hebrea se dice que tus pensamientos estén de acorde con tus palabras y tus palabras que estén de acorde con tus acciones, ¿verdad? Si tus palabras van de acorde con tus acciones, estamos en la verdad, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante. Ya terminamos entonces la palabra emuná y la palabra emet, y están conectadas porque comparten la misma raíz y está relacionado con acciones, con el hacer. No hay sentimientos por aquí. Otra de las palabras que también tenemos que entender es la palabra or, que significa luz. Ahí están las palabras en hebreo. Y hay 111 versos, estadísticamente hablando, con esta palabra. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Términos bíblicos es eso. Entendamos la palabra en hebreo, el contexto, usemos diccionarios y después de entenderlo vayámonos al Keter y hagamos los filtros necesarios. Or también tiene su raíz que es or, coincidencia, ¿no? Y mira, significa amanecer, luciente, resplandecer. Y su raíz, alumbrar, dar luz, iluminar, entre otras, por supuesto. Resaltamos las que están en amarillo porque esos son los versos que nosotros vamos a evidenciar, no vamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, Proverbios, Salmos e Isaías. ¿Qué dice uno de ellos? Porque el mandamiento es lámpara, ¿verdad? La Torá es lámpara, dice, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Miren cómo está enlazado el mandamiento con la luz. El mandamiento es luz, la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es lámpara. Miren abajo, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea que me va a iluminar, y luz a mi camino. Entonces, cuando alguien te diga, hermano, hay que andar en luz, ¿qué es lo que te está diciendo? Hermano, hay que andar en obediencia,
en obediencia a la palabra del Eterno, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Isaías 8, a la Torá, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, no tienen luz, no han visto la luz. Seguimos en oscuridad. No amaneció, no vio la luz. Interesante, ¿no? Todo conectado con la Torá. Con todo respeto, no hay escapatoria, no hay escapatoria. Todo está conectado con la obediencia a la Torá. Pero, nuevamente, ¿no? ¿Qué dice el Keter? Ahora, ¿cómo lo llevamos al Keter? Ya todo más fácil, por supuesto. Por ejemplo, Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en Adonai, ¿no? Luz es entendimiento, como me decía el profesor Pablo Rojo, ¿no? Gabriel, que sabemos que si yo digo que la Torá es luz, entonces es una metáfora, ¿no? Porque la Torá no tiene foquitos y no ilumina, ¿no? Literal, ¿no? Sino que te da entendimiento. Luz es vivir con entendimiento. Dice, mas ahora soy luz en Adonai, andad entonces como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu, el Ruach, dice, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Eterno. Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Adonai es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos. Dice, si no tenemos la comunión con él, y no practicamos, que dice, la verdad. ¿Quién es el que practica la verdad? El que vive con reglas, con instrucciones, el que sigue el camino de Adonai en obediencia a sus mandamientos. Andar en luz es lo mismo. Andar en oscuridad es vivir sin entendimiento, ¿no? Con placeres propios, y no llevarlo al plano espiritual, que es el vivir en obediencia a la Torá y reflejarlo, ¿no? ¿Cómo se ilumina? Si es una metáfora la luz, ¿cómo ilumino? Con mis acciones. La gente va a ver mis acciones. Si quieres conocer a una persona, no escuches sus palabras, presta atención a lo que hace, a sus acciones. Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, ¿ve? No es el que cree, mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea que la verdad no se cree, la verdad se practica. Entendimiento hebreo, entendimiento griego, necesito sentir, necesito que las emociones estén conectadas con la Torá, si no, no. En este lugar no hay ruach, dice, ¿no? Hermano, no siento, ¿no? La fe se siente, ¿no? Muy interesante. Y dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Adonai, ¿ve? El que practica, y mira abajo, obras. Interesante, ¿no? Esta es la fe hebrea, el que practica, el que lo refleja en la materia. Por último, si alguien me quiere faltar el respeto, no, hermano, filosofía hueca. Bueno, pues, que la filosofía lo lleves a la práctica para que la gente sepa quién eres, de qué estás hecho, a quién le perteneces, ¿verdad? Del bando de quién estás. Así de sencillo, ¿no? Lo digo para los que no son muy religiosones y para aquellas personas que también, pues, no tienen un entendimiento pleno. Ya sabemos que todo se lleva a la práctica. Si ya se entendió, pasamos entonces al último término bíblico, porque vienen más términos bíblicos, por supuesto, en la segunda sección. Rahab. ¿Qué significa Rahab? Libertad. Ahí tienen las palabras en hebreo. Y dice que hay 21 versos con la palabra Rahab, o sea que no hay muchos, ¿no? Con la palabra libertad, 21 en toda la Biblia hebrea. Toda palabra en hebreo tiene su raíz. Y vean que Rahab es amplio, ancho, libertad. Aumentar, ensanchar, ¿no? En cuanto a su raíz. Bueno, pues de una vez, vayamos a entenderlo. Ahora la palabra libertad. ¿Qué es vivir en libertad? Salmo 119. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando liberes mi corazón, cuando ensanches mi corazón, cuando Rahab.
¿Se dan cuenta? Vivir en libertad es vivir bajo los mandamientos del Eterno. Salmo 119, 96, miren. A toda perfección he visto fin. Libre y de sobremanera es tu mandamiento. ¿Te das cuenta? Rahab es tu mandamiento. Y arriba, ¿qué dice? Cuando Rahab mi corazón, entonces yo voy a caminar en tus mandamientos. Interesante. Salmos 119 del 44 al 45. Guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. ¿Por qué voy a andar en libertad? Porque busqué tus mandamientos. Conclusión. ¿Qué es andar en libertad? Es andar haciendo lo bueno. Es vivir con instrucciones haciendo lo bueno. Imagínense que yo me paso a la luz roja. Se acerca un policía de tránsito y me dice, bueno, mi estimado, le tengo que poner a usted su multa porque usted ha transgredido la ley de tránsito. Entonces le cae la multa. Y yo le digo, no, señor oficial, yo estoy bajo la gracia, entonces no me pasa nada. Bajo la gracia, me dice el policía, mira, si usted estuviera bajo la gracia, entonces yo no le pondría la multa, pues. Precisamente porque usted quebrantó, por eso le estoy poniendo la multa, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es vivir en libertad entonces? Vivir haciendo el bien. Así de sencillo, sin estar filosofando mucho. Sencillo, ¿no? La Torah es así, sencilla pero profunda. Entonces, una persona que anda en libertad es una persona que anda viviendo y haciendo lo que es bueno, lo que es correcto. No hacer lo que le da la gana, como estas expresiones, ¿no? ¿Sabes qué? Yo mi vida la vivo en libertad. Yo con mi vida hago lo que a mí me dé la gana. Excelente, haz con tu vida lo que a ti te dé la gana, pero en el momento que tú cruces los límites, vas a tener problemas. Te lo aseguro. Y eso no es libertad. Entonces, todo ser humano tiene que vivir con límites. Libertad no es sobrepasar los límites, no. Todo lo contrario, perdiste tu libertad porque ¿dónde vas a acabar por transgredir? En la cárcel, ¿verdad? Así de sencillo. Libertad es el que practica lo bueno, la Torah. Pero acá está pues la Biblia hebrea, ¿no? Ahora, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo hacemos el filtro? ¿Verdad? ¿Cómo pasamos al tamiz judío? La palabra Rahab, libertad. Miren, y casi todo está en Gálatas y Santiago, ¿no? Jacob dice, Mashiach nos libertó para que vivamos en libertad. ¿En qué sentido? Dirá uno, ¿no? Por lo tanto, manténganse firmes, o sea, en emuná, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Claro, ¿cuál es el contexto? El contexto es que la Torah, si es interpretada por el Mashiach, te lleva a la libertad. Pero si la Torah es interpretada por hombres, te lleva a la esclavitud, a los legalismos, ¿verdad? El bien se ha institucionalizado. Ahora el bien lo vas a encontrar en instituciones religiosas. No, el bien está en el universo. Practicar el bien es para todos. Solamente que tenemos que hacerlo con entendimiento. Por eso que se estudia con un rabino, ¿no? Y nosotros tenemos a nuestro rabino, que es Yeshua. Entonces seguimos. Gálatas 5. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solo que no uses la libertad como oportunidad para la carne, para hacer lo que te dé la gana y hagas daño, dice. Sino, sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Entonces, si uno anda en la frecuencia del amor, uno no le va a hacer ni daño al prójimo ni a ti mismo. Porque si tú te haces daño a ti mismo, lo vas a reflejar en el exterior y le vas a hacer daño al prójimo también. Persona que le haga daño al prójimo, precisamente es porque no se ama a sí mismo y lo está reflejando. Lo interior lo saca y lo exterioriza. Y ahí se ve quién es quién. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. Santiago 1.25 te dice ya, si no lo teníamos claro en el Keter, ya Santiago, Jacob te dice, no, así son las cosas. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, en la perfecta Torah, la de la libertad, ¿ve? Vivir en libertad es vivir obedeciendo a la Torah. Lo que decía aquí Salmos, ¿no? Andaré en libertad porque busqué tu Torah. ¿Y qué dice Santiago? Pero el que mira atentamente en la Torah, la de la libertad, ¿ve? Y persevera, no siendo oidor. ¿Se dan cuenta? No solamente escuches, no, es que aquí no funciona el intelecto. Dice, sino hacedor de la obra.
por tus frutos te conocerán. Cuando se abran los libros, vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por nuestra filosofía. No, yo pienso esto, yo creo aquello. No, eso no tiene sentido. Es como lo plasmes en la materia lo que tú has aprendido espiritualmente. Dice, sino hacedor de la obra, este será dichoso, bienaventurado en sus acciones. Te irá bien en la vida. Bueno, entonces, en esta primera parte de términos bíblicos, mis estimados, hemos terminado. Así que, ¿qué concluimos? Concluimos que primero se tiene que estudiar la palabra en su entendimiento, en la cultura, en la literatura hebrea, para luego pasarlo por el tamiz, ¿no? Todo lo que venga del Keter pasa por el filtro de la Torá. Entonces nuestra base está en la Torá, nuestra doctrina viene de la Torá, demostrado. Muchas gracias, el Eterno bendiga a cada uno de ustedes, y luego vamos a pasar con la segunda parte. Así que espérenlo. Muchas gracias.